¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos, compañeros de mi Biblia y mi mate? En esta ocasión quisiera invitarles a considerar un pensamiento basado en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 13. Y este versículo dice de la siguiente forma: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La consideración en esta ocasión la vamos a titular La lección del puercoespín. Ahora van a entender el porqué de esto. Hay un hecho que voy a relatar a continuación y que fue observado y estudiado por un grupo de científicos que se habían trasladado a una alta montaña en Uganda, en Sudáfrica. La temperatura en aquel lugar se volvía insoportablemente baja y causaba la muerte de la mayoría de los animales. Este grupo de hombres observaba aquello y lógicamente le causaba una gran tristeza y una tremenda preocupación. Cada vez que podían darle un vistazo a la montaña, se topaban con una o dos especies de animalitos que habían perdido la vida. En medio de ese trágico cuadro, ellos notaron algo que realmente les llamó la atención y les resultó sorprendente. Algo que ocurría con los puercoespín. Cada vez que podían observar, notaban algo realmente extraordinario en ellos. Regularmente los puercoespín deambulaban ahí solitarios o acompañados a mucho por uno más. Y notaron con asombro que las bajas temperaturas habían ocasionado un cambio tremendo en la manera de reaccionar y de actuar de estos animalitos. Ocurría que al caer la noche se reunían en el mismo lugar, todas las noches, haciendo un círculo muy cercano y manteniendo así muy calentita a la manada. Pero como ustedes ya habrán podido suponer, esto también ocasionaba un serio problema, un gran problema en realidad. Las púas del pelo de los animalitos hacía que se lastimaran unos a otros. Se lastimaban al punto de sangrar entre sí. Y cuando uno de ellos se movía, lastimaba al que estaba al lado. Y este a su vez, al sentir los pinchazos de su compañero, también se movía causando de esta manera una carambola entre ellos. Y quienes, al sentirse lastimados, se separaban. Era una reacción natural, un mecanismo de defensa. Se separaban, pero lo hacían por un corto espacio de tiempo. Y luego volvían, cuando sentían el intenso frío de esa montaña, volvían a juntarse, uno por uno, hasta que todos formaban nuevamente un círculo y los mantenía calentitos. Al finalizar el invierno, los científicos notaron que ningún puercoespín había muerto. Todos en el grupo estaban lastimados y llenos de cicatrices que ellos mismos habían ocasionado, pero deambulaban juntos en la misma manada como si nada hubiera pasado. Ahora pensemos un poco en esto. Si estos animalitos pudieron hacer esos cambios en su estilo de vida y en su conducta para sobrevivir bajo circunstancias tan adversas, además de soportar las tocadas inevitables que se tenían que dar todas las noches a causa de las púas, ¿no podemos aprender algo de ellos? ¿Acaso habrá alguien entre nosotros que no tenga en su carácter o en su personalidad púas capaces de herir a otros? Santiago, en el capítulo 3, versículo 2 de su epístola, escribió estas palabras. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Note usted, todos.
generaliza. Ofendemos muchas, no tan solo una vez, sino que en repetidas ocasiones. Todos ofendemos muchas veces. Y no resulta difícil negar esta afirmación que hace Santiago, ¿no? Pero hay algo muy importante que no debemos olvidar. Y esto es que tanto en la iglesia como en la familia, nuestro círculo más pequeño, somos coiguales. Y que aun hiriéndonos podemos darnos calor espiritual y compañerismo unos a otros. Y así, de esta forma, manteniendo una estrecha relación espiritual, dándonos compañerismo unos a otros, podemos sobrevivir a los ataques de nuestro enemigo común. Por eso es que la Biblia dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, sin excepción, unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo en esta carta a los Colosenses coloca como el ejemplo supremo del soportar y perdonar a nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. Sin excepción, soporta y perdona. Ahora, hay dos palabras aquí que tenemos que hacer notar la diferencia, ¿no? Soportar y perdonar. Son dos asuntos distintos. Soportar significa cesar o anular toda acción y pensamiento de revancha. Se lo repito. Soportar significa cesar o anular toda acción y pensamiento de revancha. Quiere decir, en otras palabras, no haga justicia por ti mismo. Por el contrario, soporta tu dolor. Deja el asunto totalmente a un lado y no lo vuelvas a tomar. Debemos darnos cuenta que soportar no es tan solo un concepto neotestamentario, que es dado como instructivo a las iglesias en lo que respecta a las relaciones fraternas. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los Proverbios, leemos en el capítulo 24, versículo 29, estas palabras. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Dicho de otra forma, la recomendación es a no decir, tal como me la hizo, me la va a pagar. No decir estas palabras. Recuerda lo que decía nuestra definición, ¿no? Definición de soportar. Cesar o anular toda acción y pensamiento de revancha. Pablo exhortó a los creyentes en Éfeso con estas palabras, soportándoos unos a otros y también perdonándoos unos a otros. Ahora, perdonar. ¿Cuál es su sentido bíblico? Perdonar significa olvidar la falta que ha cometido otra persona en contra nuestra o contra otros y no guardarle rencor ni castigarlo por ella. A la luz de las Escrituras entendemos que perdonar abarca otros dos mandamientos. Primero, amar a nuestros enemigos, aquellos que siempre procuran y nos hacen mal, de una u otra forma, en acción o en el hablar en contra. Amarlos. Y segundo, orar por ellos. Presentarlos a Dios en una oración intercesora, como usando las palabras de Jesús. Perdónalos. No saben lo que hacen. Tienen la mente entenebrecida, turbada. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dicho de una forma simple, perdonar a alguien no tiene nada que ver con una actitud netamente emocional, sino más bien se trata de una decisión moral para quitar cualquier residuo de odio y rencor de nuestro corazón. Dicho de una manera simple, no es tan solo experimentar una queja basada en una emoción pasajera que la voy a alivianar y la voy a cubrir, sino que siendo esto algo muy pasajero y superficial, el perdonar es tomar la decisión final de erradicar de mi corazón cualquier sentimiento antagónico hacia aquella persona que me causó un dolor. Comencé esta reflexión con la historia de los puercoespín, ahí en las montañas de Uganda, Sudáfrica, y cómo serían unos a otros con las púas de sus propios cuerpos al protegerse del intenso frío y así poder sobrevivir. El soportar el dolor y las heridas que se causaban unos a otros al estrechar sus cuerpos causó como grata recompensa la supervivencia. Los otros animales, buscando su propio beneficio, aislado del resto de la manada, actuando de una forma independiente, encontraron en su mayoría la muerte. La alegría de los puercoespín por seguir vivos y juntos les hacía olvidar el dolor que se habían ocasionado anteriormente. Se perdonaban unos a otros y no vivían recordando esos momentos en que se habían ocasionado aquellas dolorosas heridas. La lección para nosotros es que en nuestra fuerte lucha contra el enemigo de nuestras almas, vamos a salir victoriosos partiendo lógicamente de nuestra correcta relación con Jesucristo y de nuestra correcta relación fraterna con el gran rebaño que es la iglesia, la hermandad. Ahora, nos vamos a ocasionar heridas. Sí, nos vamos a ocasionar heridas en nuestro trato cotidiano. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Tenemos púas, hablando de forma figurada. En cada uno de nosotros hay pecado. Tenemos púas en mayor o menor escala. Y a veces herimos a otros. Y Santiago lo dijo tan claro como ya lo leí anteriormente. Porque todos ofendemos muchas veces. Solo que debemos, con la ayuda de nuestro Señor, aprender a soportarnos y perdonarnos los unos a los otros, ya sea en nuestra gran relación fraterna, la hermandad de una iglesia, de una congregación, o sea ya en ese círculo más íntimo que es nuestra familia, nuestra pequeña iglesia, nuestra pequeña congregación, nuestra familia. Soportarnos y perdonarnos unos a otros, porque Dios lo quiere. Dios quiere y puede darnos un corazón capaz de soportar y de perdonar. Dios nos ayude a aprender de estos animalitos, los puercoespín, que aun hiriéndose los unos a los otros, aprendieron a estar juntos para poder sobrevivir. Es decir, tendremos victoria en la medida que aprendamos a soportarnos, a perdonarnos y a convivir con gozo los unos a los otros. Que Dios nos bendiga y muy luego volvemos a encontrarnos con mi Biblia y con mi mate. Que el Señor
les bendiga.